preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesto. Muchas gracias. Se deja constancia de lo anterior. Puede usted tomar asiento. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Le solicito a la senadora Marcela Guerra que por favor proceda a dar lectura al currículum del ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina, por favor. Con mucho gusto, señora presidenta Gabriela Cuevas. Bienvenido, señor embajador Armando González Álvarez Reina. Fecha y lugar de nacimiento en Matamoros, Tamaulipas, el 28 de noviembre de 1958. Su preparación académica, él tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1986. Tiene una especialización en un curso de preparación para el ingreso a la rama diplomática del Servicio Exterior Mexicano en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto en el año 1984. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en Estudios del Pacífico en la Universidad de Deakin, Melbourne, Australia, en 1996. Y otra en Mando Superior y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México en el 2003. Su carrera profesional en la Secretaría de Relaciones Exteriores empieza como analista de la Dirección General de Asuntos Culturales en los años 80, también como analista en la Dirección General para América Latina y el Caribe, también en los años 80. Y luego ingresó al Servicio Exterior Mexicano el 1 de enero del 88 y se siguió desempeñando como analista en la Dirección General de Límites y Ríos Internacionales y posteriormente fue jefe de departamento en la Dirección General para América Latina y el Caribe, responsable de las áreas de cooperación y política exterior en la Embajada de México en Guatemala, ya en los años 90, y cónsul encargado en el Consulado de México en Sídney, Australia, del año 93 al 96, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en la República de Corea, del 96 al 2000, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Campeche, del 2000 al 2002, comisionado en la Secretaría de Marina en la Armada de México, del 2002 al 2003, director para la OEA en la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, del 2003 al año 2004, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en la República de Costa Rica del año 2004 al 2007 y director general para Asia-Pacífico del 2007 al 2012. Embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Costa Rica en el 2012 al 2013. El embajador habla inglés y francés. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias, señora senadora. Y ahora le vamos a pedir al ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina que por favor proceda a exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Con mucho gusto, señora presidenta, señores senadores, señoras senadoras, muchas gracias por recibirme. Es realmente un privilegio y un honor comparecer ante esta Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República para presentar una versión sucinta del programa de trabajo que me propongo realizar en la Comunidad de Australia y los países de concurrencia, que son Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu y Fiji, en caso, por supuesto, de que esta soberanía tenga bien aprobar el nombramiento que me otorgará el señor presidente Enrique Peña Nieto. Para hacerlo, adelante por favor, para hacerlo preparé una presentación sucinta de 7 puntos, que son los que tienen en pantalla. No los voy a leer para ajustarme al tiempo que me concedieron. Adelante, por favor. Comenzaré diciendo que México es y debe ser, en la visión del Gobierno de la República, un país con responsabilidad global. Un país que tenga una diplomacia asertiva y proactiva en los asuntos globales. Un país que tenga una diplomacia solidaria y generosa, abierta e inclusiva, que incorpore a nuestro actuar global nuestras prioridades nacionales, que reconozca y honre nuestras múltiples pertenencias como un país a la vez mesoamericano, caribeño, latinoamericano, iberoamericano y norteamericano, y con una muy importante herencia étnica y cultural europea, africana y asiática. Un país miembro activo de los principales foros internacionales como Naciones Unidas, la OEA, la CELAC, la OMC, la OCDE y el G20, entre otros, y en fin, un país que tenga presencia aún en los países más apartados de la Tierra. Adelante, por favor.
Y justamente hay un país que es la antípoda geográfica de México, que es Australia, y que sin embargo guarda importantes similitudes con nuestro país. En primer lugar, es también un país con una responsabilidad global, es la 12ª economía del mundo, México es la 13ª, compartimos con ellos valores al interior y al exterior, en el ámbito interno valores como democracia, derechos humanos, desarrollo social incluyente, al exterior valores como desarme, seguridad, medio ambiente y comercio justo. Un país que en este momento es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, México lo fue en el periodo inmediato anterior. Un país que el próximo año presidirá el grupo de los 20, el grupo de las 20 economías más importantes del mundo. México lo presidió el año pasado. Un país que es socio de México en importantes foros regionales como la OCDE, APEC, FOCALAE y el TPP. Y en fin, un país que guarda importantes potencialidades para el comercio, la inversión y la coordinación política con México. Adelante, por favor. Con ellos tenemos una muy destacada relación político-diplomática que data de 1966. Esta relación se caracteriza por un diálogo político de alto nivel, intercambio de visitas, encuentros y concertación en los principales foros multilaterales. Como lo muestran las fotografías que están en pantalla, en menos de un año del actual gobierno, el presidente Peña Nieto se ha reunido ya en 2 ocasiones con los 2 líderes de Australia. Digo los 2 líderes porque hubo cambio de gobierno en Australia. La primera fotografía se refiere a la reunión que sostuvo con la primera ministra Julia Gillard, la entonces primera ministra Gillard, en Boao, China, en abril de este año. Y la segunda se refiere a la que sostuvo con el actual primer ministro Tony Abbott en el marco de APEC en Rusia hace solo un mes. A nivel de cancilleres hay también una muy dinámica relación. Nos han visitado en los años 2008 y 2011 sendos cancilleres australianos, y hoy en día el canciller José Antonio Meade, junto con la canciller australiana Julie Bishop, la tercera foto que pueden ver ustedes en pantalla, así como los cancilleres de Indonesia, Corea y Turquía, han conformado un bloque de países, un grupo de países que algunos denominan ya MICTA, con C o con K, según sea en inglés o en español, y que habrá de ser un referente importante en la política internacional de los próximos años. Tenemos también a nivel de vicecancilleres consultas políticas periódicas a partir del año 2002. En el mes de diciembre de este año, dentro de unos cuantos días, se va a llevar a cabo una reunión de consultas políticas allá en Australia. Y tenemos un importante diálogo interparlamentario y visitas recíprocas de legisladores. Por ello, en este campo, adelante por favor, en el campo político bilateral, me propongo mantener oportuna y pertinentemente informada a la Cancillería sobre la adscripción, tener un diálogo permanente con la Cancillería y otras áreas del gobierno australiano, en particular darle una relación muy intensa al Consejo para Relaciones Australia-América Latina, COALAR, órgano desconcentrado de la Cancillería australiana, apoyar las visitas y reuniones de alto nivel en foros multilaterales, apoyar muy en particular la visita que habrá de celebrar el presidente Enrique Peña Nieto para participar en la cumbre del G20 el próximo año en Australia, formular propuestas para fortalecer el marco jurídico bilateral y apoyar las visitas y encuentros de legisladores, muy en particular los que se lleven a cabo en el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, que se reunirá próximamente en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. En el campo político multilateral, apoyar la reunión del mecanismo de consultas políticas multilaterales y darle importancia a temas como la reforma de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, la cooperación en materia de seguridad, justicia y delincuencia transnacional, la coordinación en los grupos de control de armas a los que ambos países pertenecen, el grupo ASENAR sobre armas convencionales, el grupo Australia sobre armas químicas y biológicas y el grupo de suministradores nucleares para armas de este tipo. Cooperación también en materia de derechos humanos, de pueblos indígenas, de grupos vulnerables, niños, inmigrantes. Un diálogo muy intenso en materia de cambio climático, desarrollo sustentable y objetivos del milenio. Un contacto permanente sobre la presidencia australiana del G20 y el buscar acercar las posiciones de México en diversos foros internacionales, así como apoyar las candidaturas de México ante el gobierno australiano. Adelante, por favor. En el terreno económico, ya mencionábamos que Australia es la 12ª economía del mundo, pero además es una de las economías más avanzadas y competitivas. En las últimas 2 décadas, Australia ha crecido a una tasa anual promedio de 3.5%. Tan solo a partir
del inicio de la crisis mundial del año 2008, Australia ha crecido 10%, lo cual muy pocos países desarrollados han logrado crecer a esa tasa, y en particular han logrado hacerlo en el marco de una crisis financiera mundial. Pues bien, las relaciones económicas tienen un gran potencial entre México y Australia. Entre el año 2002 y el año 2012, nuestro comercio se cuadruplicó, al pasar de 520 a 2.020 millones de dólares. Y sin embargo, todavía es un comercio muy pequeño para el tamaño de ambas economías. Hay mucho potencial por desarrollar. La balanza comercial, que había sido deficitaria para México, ya en 2012 muestra un ligero superávit para México. Hay una inversión importante de firmas australianas en México, hay alrededor de 170 firmas australianas con presencia en México, y también hay ya firmas mexicanas con presencia en Australia. Tenemos una comisión de comercio e inversión que se ha reunido en 7 ocasiones, y en el marco de ella se han detectado importantes oportunidades en sectores como el agropecuario, el automotriz, el de autopartes, el minero y el de manufacturas de alto valor. Adelante, por favor. Por ello, en el campo económico intergubernamental, me propongo buscar una mayor cooperación en materia de energías limpias y alternativas, cooperación también en materia de políticas para elevar la competitividad, cooperación en materia de minería e infraestructura, donde Australia tiene un gran desarrollo, impulsar la cooperación en el campo fito-zoosanitario, también Australia es una potencia en este campo, ampliar el marco jurídico de las relaciones económicas bilaterales y, muy en particular, buscar la firma de un memorando de entendimiento en materia agrícola que permita el ingreso de productos mexicanos como aguacate, tabaco y cárnicos a ese país. Promover la realización de la 9ª reunión de la Comisión Mixta de Comercio e Inversión y acercar las posiciones de ambos países en los principales foros económicos internacionales. Adelante, por favor. En el campo económico promocional, apoyar la oferta exportable de bienes y servicios mexicanos a Australia, diversificar los vínculos de comercio e inversión bilaterales, organizar seminarios de promoción comercial, visitar periódicamente a las cámaras empresariales, muy en particular a la Cámara de Comercio Australia, México, Nueva Zelanda, dar seguimiento a las misiones comerciales de empresarios mexicanos, promover una mayor inversión de empresas australianas en México, vigilar por la buena marcha de la inversión mexicana en Australia y organizar jornadas y seminarios de promoción turística. Adelante, por favor. En el tema de la cooperación técnica y científica, ambos países otorgan en su política exterior una gran importancia a este tema. Australia en particular es el 11º donante mundial de asistencia técnica y se propone para el año 2015 estar entre el 6º y el 8º lugar. Tenemos con Australia una comisión mixta de cooperación técnica y científica y una cartera de proyectos en áreas como agricultura, minería, gas, tecnología, aeroespacial, agua, cooperación en educación, etcétera. Recientemente se firmó un acuerdo sobre salud pública entre México y Australia y además hay potencial para la cooperación triangular de ambos países con el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, del que ambos países somos observadores. Por ello, en este campo, buscaré definir con la AMEXIR, con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los principales temas prioritarios en este campo, buscar el involucramiento de nuevos actores públicos, privados y sociales en la cooperación, así como nuevas acciones de cooperación en aquellas áreas en que Australia tiene un especial desarrollo, cooperar también en temas como desastres por sequías e inundaciones, tener más convenios interinstitucionales entre universidades de ambos países. Adelante, por favor. En el terreno educativo y cultural, ya estamos en la siguiente lámina. En el terreno educativo y cultural, esta área es una de las más dinámicas. Se estima que hay alrededor de 1.600 mexicanos estudiando en Australia. Tenemos también un comité consultivo en materia educativa. Ambos países se ofrecen becas en el marco de distintos esquemas, y hay también becas para profesores visitantes, estancias de creación artística, y México ofrece un curso de español y cultura mexicana a diplomáticos de este país. Tenemos 36 convenios entre universidades de ambos países. Adelante. En este campo buscaremos darle una mayor difusión a la enorme riqueza y diversidad cultural de México, difundir los festivales y eventos artísticos que se lleven a cabo en México, buscar la participación de artistas e intelectuales mexicanos en los festivales australianos, difundir las tradiciones mexicanas y conmemorar las fechas cívicas, diversificar y descentralizar los actores de la promoción cultural,
y en particular promover la realización de la siguiente reunión del Comité Consultivo Educativo México-Australia. Adelante, por favor. En el terreno consular y de comunidad mexicana, hay que mencionar que la sección consular de la Embajada de México en Canberra es la única oficina consular para todo el país y para los 4 países de concurrencia. Si bien es cierto que se cuenta con un consulado honorario en la ciudad de Melbourne, sabemos que estos consulados tienen funciones bastante limitadas. La comunidad mexicana es una comunidad pequeña, pero creciente. Entre 2009 y 2012 creció en un 50%. Se estima que hay alrededor de 3.000 mexicanos residiendo actualmente en Australia. Su perfil socioeconómico es bastante alto, son ingenieros, comunicadores, diseñadores, algunas amas de casa. Y tenemos 5 asociaciones de mexicanos en diferentes estados de Australia. Adelante. En este campo me propongo mantener oportunamente informada a australianos y mexicanos residentes sobre los servicios consulares, apoyar el turismo y el comercio a través de la vía consular, tener una actualización permanente del registro del padrón de la comunidad mexicana en Australia, revitalizar la acción de las asociaciones de mexicanos en Australia, en particular de la MAWAI, Mexican Australian Welfare Association, que tiene sede en Sydney, Nueva Gales del Sur, de la Asociación Mexicana de Queensland, de la Asociación Friends of Mexico de la Australia Occidental y de la Mexico Social and Cultural Association de Victoria, en el sur de Australia. Hacer que participen en las actividades cívicas y culturales de la Embajada y a la vez que la Embajada participe en las actividades organizadas por la comunidad mexicana. Realizar con autorización de la Cancillería consulados móviles, dada la inmensidad del territorio australiano, y mantener un listado de los mexicanos con potencialidades de formar parte de la red de talentos mexicanos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Adelante, por favor. El 6º punto es la imagen de México en Australia. Por razones como la distancia, la lengua y la cultura, la presencia de México en los medios de comunicación es relativamente reducida. La prensa local suele mayormente reproducir despachos internacionales. Sin embargo, la cultura y el folclore mexicanos son bien apreciados en Australia. Hay bastantes restaurantes mexicanos y es bien apreciada también la gastronomía y las bebidas mexicanas como cerveza y tequila. En este campo, adelante, por favor, de la imagen de México, mantener un monitoreo permanente sobre la imagen de México en Australia, formular propuestas para una estrategia de mejoramiento de esta imagen, difundir la visión de un México moderno, democrático, incluyente, enviar información seleccionada a líderes de opinión, atender de manera muy particular a las ONGs de derechos humanos que tienen mucha importancia allá en Australia, difundir en medios las actividades culturales de la Embajada, en particular publicar un boletín electrónico mensual con los avances que México registra en todos los campos y llevar a cabo eventos que difundan nuestra rica cultura y nuestra historia. Finalmente, el último punto es el que se refiere a las concurrencias: Fiji, Isla Salomón, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu. Aquí hay que mencionar que todos ellos son países muy jóvenes. Todos ellos accedieron a la vida independiente entre 1970 y 1980. Tienen apenas unas cuantas décadas de haber accedido a la vida independiente. Con excepción de Papúa Nueva Guinea, la población de estos países es menor a 1 millón de habitantes. Su vinculación a la economía internacional es incipiente y está basada básicamente en el turismo y en la exportación de algunos productos primarios. Salvo Papúa, que se encuentra en el lugar 135 por el tamaño de su economía, el resto de ellos se encuentran entre el 155 y el 198. Todos ellos, sin excepción, se encuentran en proceso de consolidación de su sistema democrático, aunque en algunos casos, como el de Fiji, con algunos retrocesos y contratiempos. Todos ellos son importantes receptores de asistencia internacional para el desarrollo de parte de esta ex metrópoli y de países de Asia-Pacífico, señaladamente de Australia. Y entre sus preocupaciones se cuentan el calentamiento global y el efecto que este puede tener en sus países insulares. En este campo, adelante por favor, en este campo me propongo una mayor presencia mediante visitas anuales a cada una de las concurrencias, mantener con ellos un diálogo sobre los principales temas globales que los afectan, impulsar el trabajo conjunto en los foros y organismos internacionales, difundir las becas al curso de español y cultura mexicana que ofrece la Cancillería, promover también la participación de estos países en el curso de español para diplomáticos de Asia-Pacífico, aprovechar las 5 becas que la Cancillería mexicana ofrece para los países del Pacífico Sur, explorar nichos
comerciales y de cooperación técnica con cada uno de ellos, en especial en campos como desarrollo institucional, salud, infraestructura, cambio climático, educación técnica, reforestación, acuacultura, agricultura y buscar una mayor participación de México en los foros de la subregión, señaladamente en el foro de las Islas del Pacífico. Con estas consideraciones terminaría yo mi breve presentación y quedaría a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que desearan formular. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina. Ahora pregunto a mis compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la palabra. Senadora Lisbeth Hernández. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias. Realmente es un privilegio poder escuchar el currículum y escuchar su plan de trabajo. La verdad es que ha sido muy claro, muy conciso, y yo creo que las relaciones de México con Australia deben ser muy importantes, la consolidación y el fortalecimiento toda vez del crecimiento económico que este país está teniendo. Y brevemente nada más, al leer el apartado del plan de trabajo de asuntos económicos y comerciales, establece que se propone favorecer aún más, y eso me alienta, los intercambios comerciales de inversión y turísticos. Yo creo que una de las cosas que satisface a los estudiantes es el poder tener ese intercambio en otros países, pero aparte la accesibilidad que se pueda generar en las condiciones de turismo también, para que los mexicanos no solo podamos recibir, sino que también puedan ellos conocer y participar de estos convenios que se puedan realizar. Por su atención y respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Gracias, senadora. Senadora Marcela Guerra. Bueno, pues igualmente en el mismo sentido de la senadora que me antecedió en el uso de la palabra, la senadora Lisbeth. Pues, embajador Armando Gonzalo Álvarez Reina, a mí me ha tocado, he tenido la oportunidad de ver su trabajo en Costa Rica, de constatarlo, de ser testiga de su eficiencia, de su eficacia y también de su gran labor diplomática, que lo ha hecho con toda la responsabilidad, y me siento muy orgullosa de que ahora vaya a Australia, donde usted ya ha trabajado, quizá en otros marcos y en otro estatus diplomático, pero sin embargo, al contrario, eso muestra que una carrera ascendente, una carrera sólida, que lo ha llevado hacia donde va, a ser un embajador en Australia. Creo que es un gran país, como usted dijo, políticamente es muy importante y económicamente para México, pero no solamente porque nuestro presidente Enrique Peña Nieto lo haya visitado 2 veces, sino además porque en el marco de lo que México está siendo líder, que es en la industria automotriz y de autopartes, ha tenido a bien hacer y formar parte, junto con Estados Unidos y Canadá, de lo que llamamos una cadena de valor productivo, que en este caso se va a consolidar a través del acuerdo de asociación Transpacífico. Por ejemplo, una autoparte fabricada en México, ensamblado un carro en Estados Unidos y va como destino final a Australia. Eso va a ser una gran área de oportunidad en el negocio automotriz, de autopartes, de manufacturas de alto valor agregado y minero también, porque también hay intereses australianos en el sector minero. Pero también va a haber una gran oportunidad para Australia en México y México para Australia en un intercambio comercial también agropecuario. Recordemos que Australia es uno de los principales productores del más alto nivel de ganado, y creo yo que lejos de competir con nuestros productores mexicanos puede darse una asociación una cooperación, una asociación estratégica de gran calado. Y es ahí donde usted va a ser clave en todo esto. Y bueno, no me queda nada más que felicitarlo, hacer esta reflexión, ponerla sobre la mesa y desearle mucha suerte. Mi voto será, por supuesto, a favor, porque yo ya constaté, como le digo a mis compañeros, yo ya constaté de su trabajo en Costa Rica. Y la verdad es que fue muy placentero para mí el ver los resultados que usted obtuvo. Pues por mi parte es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Ana Guevara.
Álvarez Reina, bienvenido una vez más al Senado. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitarle por esta pues, distinción que hace el presidente de la República para la Embajada de Australia. He tenido la oportunidad de ver crecer este país durante muchos años. Me tocó ir en los años que usted era cónsul en Sydney y ver el gran desarrollo que ha tenido Australia en todos estos años. Me tocó verlo desde la faceta deportiva, participando en eventos en aquel país. Y no tengo la menor duda de que México tiene gran visión sobre Australia y viceversa. Yo creo que tenemos mucho que explotar en Australia. Usted fue estudiante en aquel país y hay una gran comunidad de estudiantes, y que de todos quienes he escuchado hablar del nivel académico y también las oportunidades que les da Australia a los estudiantes han sido puros buenos comentarios. No tengo la menor duda de que, repito, tenemos mucho que aprender de Australia y que intercambiar con Australia en el tema comercial, en el tema minero, en el tema agropecuario, que ya lo nombró la senadora Guerra. Y pues coincido con lo que propone usted, la promoción que tiene y que debemos de hacer de México hacia allá. Yo creo que la lejanía ha hecho que se vuelva un poco atractivo, pero sin duda Australia es uno de los países de los cuales tenemos que aprender mucho. Actualmente presido la Comisión de Migración, y también es un tema que hay que estudiar en Australia, porque pues para poblar aquel país hubo que abrir las fronteras y hubo que promover también que el mundo viniera a Australia para poder así llegar a lo que hoy es este desarrollo y esta economía que la cual ostenta y de la cual pocos pudieron recomponer durante toda esta recesión que golpeó el mundo. No me queda más que felicitarle y que tenga mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Senadores, senador Gerardo. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo en primer lugar quiero felicitar a don Armando Álvarez Reina por su designación como embajador de México en Australia. Sin duda, creo que su paso por la Dirección General de Asia-Pacífico es un activo muy importante en la gestión que usted va a desempeñar en este territorio que, como usted bien decía, son o corresponde a las antípodas de nuestro país. Yo nada más quisiera destacar dos temas de la presentación que usted nos hizo sobre el plan de trabajo. En primer lugar, tiene que ver con el tema del cambio climático, donde usted lo destacó como un área de oportunidad de intercambio entre México y Australia. Sin duda Australia es un jugador importante en las discusiones multilaterales en materia de cambio climático y de estos compromisos que se están tratando de lograr de cara a controlar el incremento de la temperatura en el mundo. Por ejemplo, yo destacaría el hecho, y que creo que valdría mucho la pena que usted ya en su papel de embajador pueda aprovechar esa estancia por allá para que México pueda beneficiarse de lo que Australia ha hecho en materia ambiental. Me parece, por ejemplo, yo destacaría que tienen el compromiso de Australia con el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, se refleja en la creación de una agencia de energías renovables, a la cual el gobierno australiano le destina anualmente un presupuesto de $3,000 millones australianos, una cifra bastante importante, que me parece que en México, si bien hemos dado también pasos, yo diría destacados, para favorecer o promover el uso de energías renovables, me parece que aún estamos muy lejos de lo que ha hecho Australia, y yo creo que ahí efectivamente es una muy buena área de oportunidad para que México se beneficie de una mejor relación con Australia. Mencionó usted también el tema de 1.600 mexicanos estudiando en Australia. Me parece que eso es otra área en la que, no solo en este caso, me parece que es un área en la que en todos los países deberíamos hacer un esfuerzo para promover un mayor intercambio de estudiantes mexicanos con el extranjero. Yo creo que en la medida que logremos también colocar cada vez más estudiantes mexicanos en el exterior, obviamente con el propósito de que regresen a contribuir al país, México también empezará a consolidar los fundamentos de su crecimiento. Creo que Australia es un buen destino para que podamos promover una mayor presencia de mexicanos en su etapa estudiantil.
Por último, yo nada más mencionaría el tema de las relaciones comerciales, específicamente el campo agropecuario. A mí me gustaría compartir el entusiasmo de mis colegas senadoras. Sin embargo, yo trabajé en la Secretaría de Agricultura en mis inicios profesionales. No tengo ninguna duda de que Australia es un país convencido del libre comercio, de los beneficios del libre comercio, y me parece que está un poco más, o ha sido siempre mucho más ambicioso que México en su convicción por el libre comercio, al grado de que en algunos foros en los que yo tuve oportunidad de participar, Australia nos llegaba a acusar de ser un país altamente subsidiador. No sé si esa siga siendo la visión que Australia tiene de nuestro país. Me gustaría que, de ser el caso, obviamente podamos mejorar esa imagen, porque desde luego que México por ningún motivo puede considerarse un país que subsidia mucho al campo. Por mi parte es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador. Senador González Canto. Muchas gracias, senadora presidenta. Sumarme al voto al señor Armando Álvarez Reina por su destacada carrera y trayectoria en el servicio exterior mexicano, y únicamente solicitarle, yo presido la Comisión de Turismo, no sé si en Australia tenga la Secretaría de Turismo una oficina de promoción como tiene en Europa, como tienen en varios puntos importantes. Australia está un poco lejano y no es representativo en el volumen de turistas que llegan a México, pero bueno, con el acortamiento de distancias que hay en el mundo, cada vez hay más líneas aéreas volando largas distancias. Creo que este es un mercado que eventualmente se aportaría algo más a nuestro país, sobre todo por su poder adquisitivo, que es de alguna manera alto comparado con la mayoría de los países del mundo, y obviamente pedirle que sea usted también un promotor de turismo en México. Hay un enorme esfuerzo del presidente de la República en ese sector, de la secretaria Claudia Ruiz Massieu, y por supuesto si nuestros embajadores en el mundo mantienen este ímpetu, mantienen pues el dedo en el renglón, tendremos mucho mejores resultados en el tema turístico. Pongo como ejemplo una gira que hicimos en China, Hong Kong, donde tanto el embajador de México en China como la cónsul de México en Hong Kong fueron así los mejores promotores de México y del turismo. Recuerdo bien, por ejemplo, que el vino mexicano tenía una enorme presencia en Hong Kong, que es de los principales distribuidores de vino en Asia, principalmente por la iniciativa de la cónsul, nuestra amiga Alicia Buenrostro. No más dejar ese comentario. Muchas gracias. Y sin duda su conocimiento en el sector del servicio exterior va a servir mucho en el tema turístico. Muchas gracias. Tiene mi voto, por supuesto. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, senador. Y bueno, yo también quisiera hacer algunas consideraciones, porque pues si bien la relación entre México y Australia pues ha avanzado mucho, se tienen 7 tratados internacionales ya sobre distintos temas, aún hay mucho que trabajar. Como lo comentaba, pues si bien sean nuevos países, pues cada uno representa un apoyo, una oportunidad de cooperación, de diálogo, de trabajo, con el que debe estar siempre México presente. Yo quisiera además preguntarle, en la parte que tiene que ver con el TPP y el estatus de observador que tiene Australia en la Alianza del Pacífico, ¿cómo se puede mejorar el intercambio comercial en un corto plazo? Luego, también preguntarle si nos puede comentar algo sobre los logros del recién expirado Plan de Acción México-Australia, y si cree que vale la pena reactivarlo o no, y en caso de que sí valiera la pena, ¿cómo lo podría promover desde la embajada? Y bueno, mencionaba usted este cambio en la balanza comercial, siendo ya pues a partir de 2012 el primer año en que se registra un superávit.
¿cómo podría o qué tipo de acciones desde la embajada podrían llevarse a cabo para mantener esta tendencia? Y también me parece que a veces lo que falta es pues igual y a veces el caminito o el acompañamiento a los empresarios, a los productores mexicanos, sobre todo lo que se requiere para poder colocar sus productos pues ya en las tiendas de los distintos países. Y si bien a veces esta tarea pues se dice que le toque además a ProMéxico, que habría que buscar cómo, me parece que la embajada es el espacio idóneo porque es el espacio que entiende de diálogo, que entiende política, que entiende un marco jurídico, que tiene pues todo el panorama más claro. Entonces yo quisiera saber qué acciones puede emprender en esta materia y le agradecemos mucho sus respuestas de antemano. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Varios senadores se refirieron al tema económico, comercial y turístico. Quisiera, en vez de responder a cada uno, dar una respuesta más global al respecto y también en otros aspectos. Voy a dejar para el final la parte económica, que mencionó en particular el senador Hernández. La senadora Guerra hablaba, aparte del área económica, hablaba también de la cuestión agropecuaria. Bueno, efectivamente, Australia es una potencia agropecuaria en muchos campos y es un país del que tenemos mucho que aprender. La cooperación técnica y científica con Australia en materia agropecuaria tiene un muy alto potencial para el país y de beneficio para México. La senadora Guevara mencionaba, que conoce Australia, que es un país justo. Efectivamente es un país bastante justo, es un país bastante igualitario, un país con un muy alto nivel de educación. Ellos, incluso en su himno nacional que se llama Advance Australia Fair, hacen énfasis precisamente en esta tendencia de Australia al igualitarismo, a la igualdad de oportunidades entre todos sus habitantes. Es un país netamente multicultural. Cuando yo estaba como cónsul encargado en Sydney, Australia, el ministro de Asuntos Étnicos de Nueva Gales del Sur, que es el estado donde está Sydney, se apellidaba Karkiasherian, era un apellido armenio, y me comentaba que había nada más en Nueva Gales del Sur 146 comunidades nacionales organizadas, es decir, no ciudadanos de esos países, sino comunidades organizadas, un país totalmente multicultural, y por lo mismo un país muy abierto al mundo. El senador Flores mencionaba que efectivamente tenemos una visión compartida en materia de cambio climático. Efectivamente, Australia ha tenido una evolución en su punto de vista sobre el cambio climático para convertirse en uno de los países más decididamente en favor de medidas que eviten la profundización del cambio climático. En particular, durante la COP16 que se celebró en el área de Cancún hace algunos cuantos años, Australia fue uno de los países que más nos apoyaron. Mencionaba también el tema de la energía. Australia es un gran productor de energía fósil y a la vez un país que está llevando a cabo, como ya lo mencionaban, investigaciones para desarrollar la energía renovable. Es decir, es un país que exporta mucho carbón, exporta mucho gas natural y mucho uranio, 3 fuentes fósiles de energía, y a pesar de eso, llevando a cabo ese tipo de investigaciones para en el futuro depender cada vez más de energías limpias y renovables en vez de energías fósiles. Ahí tenemos también un gran potencial de cooperación técnica con este país. El resto de los temas son ya los que se refieren al área económica y comercial y turística. En el caso del turismo, yo creo que tenemos que hacer una mucho mayor promoción en Australia. Hay un flujo muy importante de australianos que viaja hacia la costa oeste de los Estados Unidos, hacia el Oregon, hacia California, etcétera. Y yo creo que una buena parte de esa corriente turística australiana puede ser captada para la zona del Pacífico mexicano. Ellos son ávidos surfistas, tenemos mucho que ofrecer en este campo, son ávidos jugadores de golf, también tenemos mucho en ese campo. La cultura mexicana es atractiva para ellos, la gastronomía, en fin, yo creo que una buena promoción comercial, por supuesto de la mano de Sectur, va a redundar en un crecimiento muy importante del turismo australiano hacia México. Finalmente, el tema económico y comercial.
Mencionaba yo que a pesar de que el comercio se ha cuadruplicado en 10 años, sigue siendo un comercio muy pequeño para el tamaño de la economía de ambos países. 2.000 millones de dólares de comercio para la duodécima y la 13ª economía del mundo es todavía bastante limitado. Sin embargo, el hecho de que se haya cuadruplicado en una década nos deja ver que efectivamente hay grandes potencialidades para su crecimiento. Se mencionaba la Alianza del Pacífico y el TPP. Yo creo que son dos esquemas muy importantes que habrán de desarrollar mucho más el comercio entre ambos países. Yo fui 5 años, como usted lo mencionó, la señora secretaria lo mencionó, yo fui 5 años director general para Asia Pacífico y soy un verdadero convencido de la importancia que habrá de tener los países de ambas riberas del Océano Pacífico. Hay algunos que hablan de que este siglo, el siglo XXI, será el siglo asiático. Yo creo que no, yo creo que será el siglo del Pacífico y será el siglo de ambas riberas del Océano Pacífico. Y cuando digo de ambas riberas, me refiero muy especialmente a la ribera nuestra, la ribera oriental en la que México se encuentra, y por eso yo creo que tenemos que desarrollar mucho más este tipo de esquemas. El esquema de la Alianza del Pacífico, que agrupa ya a 4 importantes economías de la región y que teniendo algo así como 1/3 del Producto Bruto Latinoamericano, tiene ya más del 50% del comercio y la inversión intralatinoamericana. Eso habla de que son 4 países decididamente en favor de una integración entre sí y con la otra ribera del Océano Pacífico, con esta visión de que este será el siglo del Pacífico. El TPP sin duda será aquí también un elemento señero ante el lento avance de las negociaciones multilaterales de comercio en el seno de la OMC. El TPP se convertirá de facto en uno de los principales motores de la economía de los países en ambas riberas del Océano Pacífico. Todo eso me hace optimista en el sentido de que, así como el comercio se cuadruplicó en 10 años, yo creo que se puede multiplicar por 10 o por 20 más en un plazo bastante reducido. No sé si hay alguna duda todavía, alguna otra pregunta que atender. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos al ciudadano Álvarez Reina esta reunión de trabajo. Y pues le pedimos aquí, por favor, que al staff de la comisión nos ayude a acompañarlo para que podamos continuar, porque todavía nos falta una buena tarde de comparecencia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. De la protesta de hablar bajo decir verdad. Protesta usted decir verdad en la información que exponga a los integrantes de esta comisión y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen los señores y las señoras senadoras. Sí, protesto. Muchas gracias. Se deja constancia de lo anterior. Puede usted tomar asiento. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias. Invitados. ¿Pudieras echarnos la mano con el currículum? Le pedimos a la senadora Ana Guevara, por favor, nos ayude con la lectura del currículum del ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho, por favor. Juan José Ignacio Gómez nació en México, Distrito Federal, el 6 de octubre de 1964. Experiencia académica: es egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cuenta con la maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown, Washington, en Washington, D.C. Ha participado como experto en numerosos foros académicos nacionales e internacionales. Ha escrito un importante número de artículos sobre diversos asuntos de política y derecho internacional y ha sido profesor de Derecho de los Tratados de la Universidad Iberoamericana. Experiencia diplomática: a lo largo de su carrera ha encabezado numerosas delegaciones de México en reuniones y negociaciones tanto bilaterales como multilaterales.
en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Consultoría Jurídica, en la Organización de Naciones Unidas, Dirección General de Fronteras y la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia. En el exterior, en el Reino Unido en Asuntos Legales y Derechos Humanos, en la OEA en Asuntos Legales y Derechos Humanos, en Singapur como embajador de México, en la Unión de Myanmar y Sultanato Brunei Darussalam, embajador de México, y organismos internacionales, representante permanente con sede en Ginebra, embajador y representante permanente. Idiomas, dominio inglés y el francés. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Ahora le pediremos al ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho, por favor proceda a exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos. Gracias, senadora, gracias, señoras legisladores y legisladoras. Es un gran honor estar aquí hoy y comparecer ante ustedes. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera dividir mi breve exposición en tres aspectos muy puntuales. El primero, cómo entiendo la diplomacia, cómo entiendo mi función como diplomático y representante de México. Segundo, cómo interpreto al país que representaría y al país que he representado toda mi vida profesional. Y número tres, cómo entiendo cómo será mi gestión, de ser el caso aprobada por ustedes y ratificado ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. Difícilmente, me parece, puede haber un honor más alto para un mexicano que poder representar a nuestro país en el extranjero. Y desde luego no hay honor más alto para un diplomático profesional que recibir la encomienda de ser embajador de México. Es una encomienda que impone para nosotros, para mí, una enorme responsabilidad. Es una encomienda que, les digo con absoluta franqueza, simple y sencillamente me sobrecoge. Es una responsabilidad que demanda de cualquier diplomático, demanda de mí, y se los ofrezco a ustedes con absoluta franqueza y transparencia, una total lealtad a nuestro país, una total lealtad a sus instituciones, un compromiso indeclinable con México, un compromiso indeclinable con los mexicanos y una energía que no se debe acabar para representar sus intereses día a día. El país que espero, que quiero representar ante la Unión Europea y el país que he representado, insisto, toda mi vida, es un gran país, es un país que no solamente desde cualquier punto de vista que se le quiera ver es uno de los más grandes del mundo, sino que además es un país con energía, es un país joven, es un país que está creciendo, es un país que cada vez ocupa un lugar muchísimo más relevante en el concierto internacional, y sobre todo es un país del que se espera que asuma una responsabilidad global muchísimo más grande. Y a nosotros como diplomáticos, a mí como embajador de México, no solamente, insisto, asumo una gran responsabilidad al hacerlo, sino que además entiendo muy bien que represento a un país de esta magnitud. Entiendo muy bien que representaría a un país que tiene una gran influencia global y que tenemos la gran obligación y el compromiso de conducir dicha responsabilidad de la manera más eficaz posible. También quisiera decirles que un diplomático tiene el gran compromiso de aprender, de observar lo que está pasando fuera, de entender las mejores prácticas, de ver cómo se están desarrollando retos y poderlos traer a nuestro país. Porque nuestra responsabilidad no solamente debe desahogarse en el abstracto de la política internacional. Nuestra responsabilidad más importante es contribuir a tener un país mejor, es contribuir a que los mexicanos tengan una calidad de vida mejor, es contribuir a que tengamos menos desigualdad, es contribuir a ser simple y sencillamente un país más próspero y más exitoso. De otro modo, insisto, ni la política exterior, ni la diplomacia, ni mi función como embajador de México tendría ningún sentido. Unión Europea y mi programa de trabajo. Yo lo dividiría también en tres puntos.
El primero, naturalmente, y como lo menciono en la carpeta y programa de trabajo que circulé ante ustedes, es la actualización del marco jurídico que regula la relación entre México y el conjunto de los estados europeos. Habría que decir aquí primero que la Unión Europea, la Comisión Europea, es un intento de gobierno europeo, es una institución o es un gobierno que ha absorbido una gran cantidad de facultades que de otro modo eran de los 28 estados de manera independiente y soberana, ahora se regulan o se llevan a cabo de manera colectiva a través de este gran gobierno. México ha tenido una relación muy institucionalizada, es una relación avanzada, es una relación que ha sido bastante moderna y sofisticada a lo largo de los años, pero ha llegado el momento, por cierto, a sugerencia de la propia contraparte europea, de modernizar y actualizar este marco jurídico en sus tres vertientes. La primera, que es el aspecto comercial, la renegociación o actualización del Tratado de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea desde el año 2000. Número dos, actualizar el diálogo estratégico, el diálogo político que sostenemos también con la Unión Europea, y finalmente modernizar los términos de referencia que regulan la cooperación entre México y la Unión Europea. Segunda vertiente como entiendo mi gestión, tiene que ver naturalmente con los temas económicos y comerciales, no solamente desde la perspectiva de la renegociación o actualización del tratado comercial correspondiente, que debo señalar además es la prioridad más destacada de este gobierno, sino me refiero en este segundo ámbito a la promoción de las inversiones, a la promoción del comercio, a la promoción de mucho mayor actividad económica entre ambas regiones. Aquí quizás también agrego el caso de Bélgica y del Gran Ducado de Luxemburgo. Independientemente de las instituciones como ProMéxico y las distintas secretarías que hacen una gran labor en la promoción económica y que el jefe de misión, en este caso el embajador ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, por supuesto que tienen que impulsar y apoyar. En mi experiencia, algo de lo cual no tengo ninguna duda, es que la función del embajador como tal en la promoción económica es no solamente indispensable, sino que tiene alcances que ninguna otra institución mexicana operando en estos países podría hacer. Y con eso me explico, y eso impone también una gran responsabilidad a nosotros como embajadores. El embajador de México en cualquier otro país es una persona que puede abrir puertas, es un funcionario a quien le toman las llamadas, con quien los empresarios se quieren sentar a tomar un café, a quienes aceptan una invitación a cenar y a quienes quieren escuchar sobre posibles oportunidades de negocio. Y eso es algo que he hecho en el pasado con gran satisfacción y que me propongo hacer ahora. Un embajador tiene que ser creativo, voy a hablar de mí, pienso ser un embajador creativo en temas económicos, con ideas para promover a México y sobre todo generar, como digo, oportunidades de inversión y de negocio. Nuevamente esto me lleva al primer punto. No tiene gran sentido hacer política exterior si nosotros no estamos teniendo un impacto real en el país, si no estamos ayudando o contribuyendo para que México pueda crecer más rápido, podamos reducir la pobreza, podamos generar empleos. Y un vehículo para hacer esto es justamente la promoción de inversión, de comercio y de negocios. El tercer ángulo de nuestra relación y por lo tanto de mi gestión ante la Unión Europea tiene que ver con algo que mencioné al principio, nuestro tamaño y la idea de nuestra responsabilidad como país
mucho más grande que la mayoría de los países en el mundo. Si ustedes nuevamente ven las estadísticas, desde cualquier punto de vista, México siempre está rondando dentro de los 10 países más grandes del mundo y se espera mucho de México. En el caso de teniendo esto en mente, en el caso de la Unión Europea, no solamente, insisto, está lo que acabo de describir, de regular la relación bilateral, hacer una relación más eficaz, más efectiva, más productiva, sino también una relación que corresponda al tamaño de México, que corresponda a la influencia de México y mediante la cual la Unión Europea reconozca precisamente estas dos características, el tamaño y la influencia que tiene nuestro país. Y que a través de nuestro diálogo, de nuestra relación estratégica con la Unión Europea, podamos tener una incidencia aún mayor de la que tenemos a nivel global, que podamos contribuir en temas, por ejemplo, de gobernanza o gobernabilidad internacional de manera mucho más sólida, y que tengamos un diálogo con la Unión Europea muchísimo más horizontal. No necesitamos, no queremos, no es nuestro nivel un diálogo vertical, no quiero decir que lo tengamos, sin embargo sí es necesario poder avanzar en esta idea de un diálogo entre socios, entre iguales y totalmente horizontal. No será novedad para ustedes si les digo que para la Unión Europea México no solamente es un país muy grande y un país muy influyente, sino es un país esencial en la mayor parte de las cosas o de los eventos que ocurren a nivel global. Es un socio estratégico no solamente por nuestro tamaño, sino porque tenemos espacio, capacidades diplomáticas, posibilidades de incidir en áreas, en sectores y en regiones que los propios miembros de la Unión Europea no pueden hacer. Entonces, nuevamente, la tercera vertiente, si ustedes quieren, de la función que me propongo desempeñar es precisamente esto: hacer esta relación mucho más horizontal, una relación que nos beneficie mutuamente, no solamente en lo que concierne a los intereses más específicos de ambos, sino que nos beneficie igualmente a ambos en lo que concierne a nuestros intereses globales. Concluyo, señora Presidenta, diciendo que un reto, pero al mismo tiempo un área en la que hemos hecho progresos muy importantes, tiene que ver no solamente, y alrededor de esta idea de la responsabilidad global de México, tiene que ver con la percepción de intereses. En la medida en que México ha evolucionado, en la medida en que México ha seguido creciendo como ha estado creciendo, nuestra percepción de intereses de política exterior se ha ido extendiendo igualmente. Y se ha ido extendiendo no solamente en temas que de manera tradicional asumimos o asumíamos que nos atañen directamente a México, porque hay un efecto directo a México, sino que se han extendido, nuestra percepción de intereses se ha ampliado a otros asuntos que parecen tener una incidencia menor de manera directa en México, que son mucho más globales, que parecen ser mucho más lejanos, pero que sin embargo, por una parte, por el tamaño de nuestro país, estamos llamados y obligados a contribuir, y en segundo lugar, por la otra parte, porque la idea de la globalización no solamente implica que estamos más conectados, sino implica también que los problemas se han globalizado, que los problemas que enfrentamos la mayor parte de los países no tienen soluciones a través de medidas individuales, tienen que ser resueltos a través de medidas concertadas y colectivas, y de esa manera o en ese sector es en donde México tiene, como digo, una gran capacidad de contribución. Esta modernización de mentalidad, esta modernización de filosofía y esta modernización de la percepción que tenemos de nosotros mismos como país, al entendernos y empezarnos a asumir como un país de la mayor relevancia, del mayor tamaño, de una gran envergadura a nivel internacional, no solamente ha sido es de una gran muy positivo para mí como diplomático, sino sobre todo que nos impone, como decía al principio, una responsabilidad y un reto adicional a nosotros que nos dedicamos a la diplomacia.
Con esto termino, señora presidenta, y estoy, por supuesto, a sus órdenes. Muchas gracias, embajador. Se han anotado varios compañeros para hacer uso de la palabra. En primer lugar, el senador Félix González Canto. Muchas gracias, señora presidenta. Únicamente ratificarle el voto, licenciado Juan José Ignacio Gómez Camacho, solicitarle su apoyo, como se lo he solicitado a los otros candidatos a embajadores que hemos aprobado. En el sector turístico, Europa representa como zona económica la tercera en importancia para México en turismo, pero con un potencial enorme. Algunos datos que me gustaría compartir con usted. Por ejemplo, Inglaterra manda algo así como 6 o 7 millones de turistas a las Islas Baleares de España, buscando sol y playa cada año, y eso equivale más o menos al 70-80% de todo el turismo que llega al Caribe mexicano, de Estados Unidos y Canadá, que es nuestro fuerte, lo más grande. Pero Europa en su conjunto representa menos que Canadá, menos de 700,000 turistas. Entonces, si simplemente con hacer la comparación, que están llegando 700,000, menos de 1 millón, y que a las Islas Baleares llegan 6-7 millones de un solo país, de Inglaterra, pues bueno, ahí está el potencial enorme que tenemos. Sin duda, usted en su papel de embajador ante la Unión Europea en mucho podrá contribuir al esfuerzo que actualmente realiza la Secretaría Federal de Turismo, por supuesto por indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto. Ese es mi comentario, y reiterar una vez más mi apoyo total a su embajada. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Gerardo. Gracias, presidenta. Pues yo básicamente lo quiero felicitar por la designación de la que ha sido objeto por parte del presidente, de la exposición que usted nos ha hecho esta tarde. No tengo ninguna duda que usted tiene la capacidad plena para llevar a cabo un excelente papel como embajador de México ante Bélgica, la Unión Europea y el Ducado de Luxemburgo. Yo solo quisiera hacer un comentario muy breve. Me parece que le toca a usted una extraordinaria oportunidad de llegar a un continente que sigue aún convulso. Me refiero a la parte económica. Hace creo que un poco más de 4 años que esta área del mundo empezó a padecer importantes problemas económicos a raíz de la crisis en Grecia, por ejemplo. Todavía la semana pasada o hace 2 semanas, cuando el Banco Central Europeo decidió bajar las tasas de interés, se desató un gran debate por parte de los economistas del gobierno alemán, que resultaron o fueron demasiado críticos de esta medida, insinuando incluso que el presidente que es del Banco Central Europeo, que es de nacionalidad italiana, estaba tomando cierto partido por el desorden al que están acostumbrados los italianos. Me parece que el problema de Europa no tiene todavía visos de solucionarse, ni en el corto ni en el mediano plazo. Apenas el fin de semana también Ucrania determinó no seguir, me parece, con las conversaciones con la Unión Europea para adherirse a esta región, lo cual nos da una idea de la problemática que está viviendo esta región, que hace muchos años era la envidia de muchos países o de muchas otras regiones que traían planes de unirse de manera similar. Yo creo que lo que usted, no tengo duda más bien que hará un gran papel para México. Hablaba usted en particular de una vertiente, la tercera vertiente sobre la cual basaría su gestión, y me gustó mucho el hecho de que usted destaque que
los integrantes de la Unión Europea tienen claro que México tiene importantes capacidades diplomáticas. Creo que eso está demostrado, ha quedado acreditado a lo largo de muchas décadas, y me parece que el que usted tenga esa claridad le va a permitir tener un gran desempeño. Yo, como mis compañeros, adelanto mi voto a favor por su ratificación y le deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Muchas gracias, senador. Senadora Guerra. Muchas gracias, señor embajador Juan José Gómez Camacho. Me ha dado también la vida pública, el de estar en algunos momentos importantes en la vida diplomática y parlamentaria, en mi caso, cerca de usted y de la embajada. Como diputada federal tuve la oportunidad de estar en Ginebra, como senadora de la República también, y he visto el desempeño que ha tenido, la forma en que se maneja y el compromiso político y el diplomático que usted tiene con nuestra nación, y además con la sapiencia y la sencillez con la que usted se maneja en todos los niveles y en todos los ámbitos, y eso verdaderamente nos parece, se lo comparto a mis compañeras, es muy, pero muy positivo, y a mí en lo personal me gusta y me agrada que vaya de Ginebra ahora a la Unión Europea, a Bélgica, con quien Bélgica tenemos una estrecha relación, no solo como país, porque tenemos una gran relación con ellos, sino además económica. Muchísimas empresas belgas están aquí ubicadas en nuestro territorio nacional, proviniendo, dando dentro de su capital mexicana, capital también belga, y dando trabajo a los mexicanos. Y además, bueno, yo tuve la oportunidad de, como diputada federal, ser la presidenta del grupo de amistad de Bélgica con México, y créanme, pues fue una buena experiencia, y me da gusto que usted ahora, que pase, vuelvo y repito, de Ginebra, donde usted tuvo sobre todo una experiencia en materia de profundizar en los derechos humanos, que les gusta tanto en Ginebra. Es increíble, porque todo parecería que fuera la única agenda, esa agenda, y también de organismos multilaterales. Hace unas semanas o meses estuvimos, incluso la presidenta de esta comisión, Gabriela Cuevas, y su servidor, estuvimos en la Cruz Roja con usted, fuimos profundamente bien atendidas, tuvimos incluso un aprendizaje gracias también a usted, y en el momento siempre haciendo los comentarios propios y en el momento preciso. Y eso es muy importante en la diplomacia, porque créanlo, es importantísimo. Hay personas que, aún siendo diplomáticos de carrera, no tienen esa virtud, señor embajador, y usted sí la tiene, y eso es para aplaudirle. Decirle también que siempre estuvo muy, les comento a todos, incluso que nos están viendo en el canal del Congreso, que siempre, ahora con el ahora cónsul en Carlos Jiménez Macías, el frente de Grula, que estaba en el grupo geopolítico al cual pertenecemos también la propia presidenta y su servidora, Grula, en los momentos difíciles, usted estaba ahí también con nosotros, coachando, y ahora hagan esto y díganle por acá y digan esto y lo otro. Entonces eso fue muy importante para que México lograra también, dentro de este foro legislativo de gran importancia, que es la UIP, la Unión Interparlamentaria, pues posiciones. Siempre tuvimos el consejo respetuoso y el acompañamiento, y yo le agradezco siempre eso, y le deseo la mejor de las suertes, y que sepa que aquí tiene su casa, porque es usted un mexicano diplomático, pero además un hombre emprendedor de las mejores políticas. Y en ese sentido también yo le pediría el de hacer un plan ambicioso para establecer un plan integral para la diplomacia pública que tanto necesita nuestro país hoy en día. No ver solamente como una acción aislada de promoción, ya sea cultural o de promoción en medios, sino un esfuerzo real, integral, que enmarque lo que México tiene, la riqueza con la que contamos, y por supuesto que siempre tendrá aliadas aquí somos ahorita también puras mujeres. Bueno, aquí está el compañero que se acaba de integrar por segunda ocasión, pero aliadas
senadoras, y el Senado de la República está con usted. De veras, enhorabuena, felicidades, y vaya a la Unión Europea a representar al señor presidente de la República y a nuestro país, como usted sabe, con gran dignidad y con honor. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Lisbeth Hernández. Gracias, presidenta. Es un placer recibirlo y saber que con la experiencia que tiene el ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho representará dignamente a México. Ante la Unión Europea nosotros tuvimos la posibilidad de estar en el Parlamento Europeo, la senadora Cuevas, la senadora Guerra, en este año, y vimos la activa participación de México en el Parlamento Europeo como observador. Sin embargo, leer sus estrategias y principales logros a alcanzar en su plan de trabajo, a mí me complace mucho el poder leer la actualización del marco bilateral a una asociación de nueva generación. La actualización de un marco bilateral es muy importante porque las necesidades globales de nuestro país con la Unión Europea están cambiando. Y estamos posicionando a México, que es una de las planes nacionales de desarrollo del presidente Enrique Peña Nieto, de posicionar a México ante el mundo en todas las áreas, en especial el área económica. Y la profundización y ampliación de la estrategia del diálogo y cooperación política, con un beneficio mutuo, y eso para mí es de gran relevancia. Yo le quiero felicitar y decirle que cuenta con nuestro apoyo, porque estoy seguro que usted, con todas estas estrategias y plan de trabajo y la experiencia que tiene, llevará a México muy alto a las naciones en Europa. Gracias. Muchas gracias, senadora. Y bueno, pues yo también quisiera hacer algunos comentarios, y el primero sin duda es sumarme a lo expresado por mi compañera Marcela Guerra. Nos dio mucho gusto verlo en acción. No solamente tener la oportunidad de leer el plan trabajo, de conocer a fondo el trabajo que se hace en Bélgica y con la Unión Europea, sino realmente de tener muy claros y pues de viva voz y, como insisto, en el pleno campo de batalla, cuáles son las posturas de un diplomático con una visión moderna. Y esa visión no la vemos tan frecuentemente como quisiéramos, pero me da mucho gusto saber que hay esta nueva generación de diplomáticos que están representando al Estado mexicano con una visión, insisto, moderna, una visión más dinámica, más contundente, que buscan que México realmente se comprometa, participe, que realmente llevan esta idea de un México con responsabilidad, que a veces ha sido más fácil la salida del México que no se mete, pero el México responsable, ese México del que tanto a veces queremos presumir. Me da mucho gusto haberlo visto en el tiempo que estuvimos trabajando en la Unión Interparlamentaria en Ginebra, como en todas las reuniones que se desarrollaron de manera paralela. Gracias. También, bueno, sin duda me parece muy importante, ya entrando en la materia que nos ocupa, el tema bilateral con Bélgica. Yo creo que a veces nos vamos o por el conjunto o nos perdemos a veces en cada uno de los componentes, pero no llegamos ni al detalle con el conjunto ni al detalle con cada uno de los países y nos quedamos como a la mitad del camino cuando se trata de Europa. Ni hemos profundizado como se debe con todas las relaciones bilaterales. Si se ve, por ejemplo, a nivel comercial, que sería lo más fácil de medir, cuáles son los alcances de nuestra relación con cada uno de los países de la Unión Europea, pues nos damos cuenta que hay muchísimo que falta por hacer, y Bélgica no es la excepción. Nos falta mucho por avanzar en la relación bilateral con el Reino de Bélgica. Pero también lo que tiene que ver con la Unión Europea, y aquí yo tengo pues varias consideraciones. El primero es que pues para el próximo año México queda fuera de los esquemas de cooperación de la Unión Europea por ser considerado un país de renta media alta. Y esto, si bien pues sí se traduce en que tendremos menos recursos, el problema me parece es el cómo se fue haciendo. En lugar de que hubiera, digamos, una reducción paulatina que permitiera concluir los proyectos llevándolos a buen puerto, pues fue una decisión que de un año para otro estos proyectos quedan troncos. La versión, digamos, el comentario que me hicieron y que estaba, de hecho, estábamos las tres senadoras, la senadora Lisbeth Hernández, la senadora Guerra y una servidora, fue, bueno, pues México dice que es un país pobre cuando le conviene y es un país rico cuando le conviene. Entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, probablemente esa pregunta se la hagan a usted porque fue a donde usted va. Entonces, yo quisiera que me diga, usted que conteste esa pregunta. Luego, por otro lado, bueno, ¿cómo podríamos implementar algún plan o alguna estrategia de trabajo
pensando en los cambios que va a tener tanto el Parlamento Europeo como también la Unión Europea el próximo año, y que me parece una oportunidad para tejer nuevamente, pero también para, insisto, pues ante esta pérdida en la parte de cooperación, cómo podemos retomar una agenda que no permita que estos proyectos que se quedan pues, abandonados vayan a quedarse a la mitad. Y luego, bueno, en la parte que plantea pues todo este acuerdo global entre la Unión Europea y México, que pues estamos con esta idea de revisarlo, me parece que nos falta por avanzar mucho en varias áreas. Nuestro tratado, si bien fue un gran tratado, respondió a hacerlo en su momento, pero ya no, ha perdido vigencia. La dinámica del mundo, la dinámica de la política internacional, de las relaciones comerciales, es cada vez más rápida, más ágil, y requiere también que los instrumentos que se van firmando tengan esa capacidad de reinventarse. En la parte comercial, concretamente en lo que tiene que ver del TLC, me parece que la principal preocupación que han expresado los comerciantes y los industriales en México es lo difícil que es entrar a las redes de distribución del mercado europeo. Y dado que usted ya estuvo pues por el rombo, me parece que puede ser que ya haya tenido contacto con alguna forma en la que pudiéramos empezar a pensar en algún plan de acción en cómo lograr que estas empresas o industrias mexicanas puedan entrar pues directamente a los estantes europeos, y que pues le den muy complicado. Por ejemplo, muchos los cupos que tiene este TLC pues no se han llenado, y no se han llenado pues no porque no existan productores mexicanos de buena calidad, los hay, pero principalmente pues hay barreras no arancelarias que lo han impedido, y sean tanto por la parte sanitaria como esta parte de las redes de distribución, que han hecho pues muy complicado para los mexicanos entrar al mercado europeo. Y por otro lado, bueno, me queda clarísimo que por la parte del diálogo político y todos los temas de cooperación se los conoce, pero yo ahí sí quisiera encargarle, ya que le tocan las comisiones del Parlamento Europeo, que ahí pues podemos trabajar una vez más de forma muy estrecha, porque ya hemos avanzado algunos temas de trabajo entre el Senado, el Congreso de la Unión en su conjunto y el Parlamento Europeo, pero también tenemos foros de carácter permanente, y que creo que valdría mucho la pena estar trabajando de manera conjunta con el gobierno, porque aunque haya casos donde pues parece que no ha habido interés en darle la información necesaria al Senado, como lo vemos en el caso del TPP, pues en este caso con la Unión Europea pues se ha trabajado mucho. Acabamos justamente de terminar una reunión del foro de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, donde precisamente estos temas fueron los centrales en la agenda, y donde nos parece que hubo un avance muy importante. Entonces, pues si vamos haciendo el buen acompañamiento del lado legislativo, seguramente los resultados se verán más pronto. Una vez más, pues yo quiero darle la bienvenida a este Senado, embajador. Nos da muchísimo gusto tenerlo por aquí, y nos va a dar mucho gusto tenerlo por allá, que represente a nuestro país, que represente a México en todas las aristas y en todas las partes que tenemos. Somos un gran país y hay que presumir. Exacto. Y nos queda clarísimo que lo va a hacer con la mayor dignidad, pero también eficacia y resultados. Gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Y a pesar de estar tan aplaudido, esperamos sus respuestas. Gracias, senador. A ver, voy a contestar en dos bloques, si ustedes me lo permiten. Y primero, quizás para que tenga más sentido, empiezo por su comentario, senador, sobre la crisis europea y la situación de Europa hoy. Sí, Europa está atravesando una crisis económica muy profunda, sí está atravesando una crisis social muy profunda, y también está atravesando una crisis de identidad muy profunda, de identidad como entidad colectiva, no identidad a nivel nacional, sino esta idea de seguir avanzando hacia mayor unidad de la que han tenido hasta ahora. No obstante, no hay que perder y naturalmente, como usted lo dice, y así lo interpreto, es un momento estratégico para seguir Europa.
y además es un momento fascinante para ver lo que está pasando en Europa. Y desde esa perspectiva también, en la función como embajador ante la Unión Europea, es absolutamente privilegiada. Y es privilegiada además, no solamente porque está ocurriendo un momento histórico en Europa, sino porque Europa, y ese es el segundo punto al que iba, respondiéndole su pregunta, más allá de crisis, más allá de estos tres retos que estoy mencionando, sigue siendo una región altamente próspera, sigue siendo la región más desarrollada económica y socialmente del mundo, sigue siendo como bloque la economía más grande del mundo, sigue siendo como bloque el exportador más grande del mundo, el importador más grande del mundo, con una enorme capacidad de generación de riqueza, con una enorme capacidad de generación de actividad económica, de investigación científica, de atracción de recursos humanos, de desarrollo de industrias, de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, por un lado hay una gran crisis, pero yo no tengo la menor duda que es una crisis que se va a resolver cuando más pronto que tarde, pero independientemente de cuánto tiempo se necesite para resolverla, Europa sigue siendo y seguirá siendo un gran referente a nivel global y seguirá siendo un polo, un centro de poder internacional muy importante. Y eso no hay que perder de vista, y eso naturalmente lo tengo muy claro como embajador. En cuanto a la Unión Europea y los tres elementos que la senadora Cuevas menciona. Primero, el de cooperación. Entiendo muy bien, senadora, el sentido de su preocupación y naturalmente lo comparto. Al mismo tiempo, si usted me lo permite, no tengo ninguna duda de que más allá de la forma en que una decisión como esta se pudo haber dado, es decir, que se nos notificara que dejamos de ser sujetos de cooperación o, como se pone en sentido más positivo, hemos sido graduados y por lo tanto ya no podemos recibir cooperación, graduados en el sentido de que hemos alcanzado un nivel de desarrollo tal que ya no nos hace beneficiarios, que por cierto esta graduación, entre comillas, proviene también del PNUD de Naciones Unidas, que simplemente tiene que ver con nuestro nivel de ingreso, tiene que ver con el tamaño de la economía, tiene que ver con nuestro ingreso per cápita y tiene que ver, y con esto pretendo responder un poco la pregunta, tiene que ver con una realidad. La realidad es que México es un país que ha alcanzado niveles de desarrollo muy importantes. La realidad es que México es un país que hoy tiene capacidad para enfrentar y resolver de manera independiente la mayor parte de sus problemas. Y la realidad es que al ser un país, por supuesto, en desarrollo, pero en niveles avanzados en esta categoría, tenemos también hoy capacidad de contribuir, y eso es una muy importante. Tenemos capacidad de contribuir, no solamente de recibir. Esta graduación, como yo la entiendo, señores y señoras senadoras, es que haremos hoy una sociedad con la Unión Europea para contribuir a resolver nuestros problemas comunes. No solamente Unión Europea ayudándonos y financiando soluciones a nuestros problemas en México, nuestros problemas domésticos, sino ambos ayudándonos de manera más horizontal a resolver a través de la cooperación, a través del intercambio de experiencias, a través del intercambio de capacidades, nuestros problemas comunes. Y más importante, o tan importante como lo anterior, ambos ayudando a resolver problemas de otras regiones o de otros países que son más pequeños y que todavía son beneficiarios o deben ser beneficiarios netos de cooperación. Cuando se está fuera se ve muy claro, no solamente fuera, aquí en México también, y desde el Senado de la República me parece que todavía con más claridad, el tamaño de las capacidades de nuestro país.
la capacidad institucional que tiene México, la capacidad instalada que tiene México, la capacidad humana que tiene México, recursos humanos, y la capacidad financiera que tiene México son de primer nivel, son muy importantes y de hecho desde hace muchos años y ahora con mucho mayor intensidad México ofrece de manera discreta y a veces en silencio una gran cantidad de cooperación en un enorme número de sectores y áreas sociales, políticos, económicos, que tienen que ver con derechos humanos, con democracia, con instituciones, con desarrollo de energía, etcétera, en África, en Asia, todo el tiempo. Y lo hacemos precisamente porque tenemos estas capacidades. Entonces, hay sentido en esta idea de la actualización de la forma en que cooperamos. Insisto, tiene que ver con el tamaño de país que tenemos y, por supuesto, senador, además hay un elemento que para los europeos es muy claro, es precisamente la crisis económica por la que han entrado y que se han visto obligados a hacer reducciones muy importantes de los recursos financieros que utilizaban para poder cooperar. El tema comercial, tiene usted absolutamente toda la razón en el tema de barreras no arancelarias y uno de los objetivos precisamente de la actualización es trabajar con la contraparte europea para reducir al máximo esas barreras no arancelarias, para mejorar la capacidad de ingreso en el sector agrícola, para liberalizar más el sector de servicios, asegurar también la protección de nuestras inversiones en ambos sentidos. Al mismo tiempo, en adición a esta parte más formal de la renegociación del texto, de los temas técnicos, regreso a lo que mencionaba al principio. La capacidad y por lo tanto la responsabilidad que tenemos quienes estamos representando a México fuera en materia de promoción económica es muy grande. Es muy grande porque por una parte, también como lo mencionaba al principio, si nosotros no estamos buscando contribuir al crecimiento económico de México y a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, que eso es lo que nos debe mover a todos, pues estamos perdiendo el tiempo. Y una forma de hacerlo es precisamente promover mucho mayor acceso a los mercados locales, en este caso será Bélgica y Luxemburgo, de productos mexicanos. Eso implica mucho trabajo de promoción y le aseguro, señora senadora, le ofrezco que eso es lo que voy a hacer de manera incansable. Creo profundamente en eso y creo profundamente, como también lo mencionaba, que un embajador está en una situación única, en una situación privilegiada para poderlo hacer. Tenemos un acceso que otros funcionarios simplemente no tienen. También requiere y también tenemos que trabajar en empresarios mexicanos como los hay, energéticos, echados para adelante, que están listos para explorar otras regiones, que están listos para salirse de áreas más de confort como el mercado de América del Norte, que están listos para explorar estos nuevos mercados, que son vigorosos y nosotros tenemos que estar ahí para acompañarlos de la mano, abrirles puertas y asegurar que lo puedan hacer. Es un trabajo de ambos lados, pero se puede hacer y se está haciendo, y mi experiencia en eso, en otros cargos, cuando fui embajador en Singapur, por ejemplo, fue de las más gratas y de las más exitosas, ver a los empresarios jalando y echando para adelante sus empresas. Sin embargo, ellos mismos necesitan también apoyo nuestro y seguir adelante. Finalmente, el tema, senadora, de la labor del legislativo, del Senado de la República, en tanto en la actualización del marco jurídico con la Unión Europea y en general en mi gestión como embajador ante la Unión Europea, Luxemburgo y Bélgica, de contar con la ratificación del Senado, para mí es una esencial. No solamente creo en la diplomacia parlamentaria como principio, porque tenemos afortunadamente un país democrático y represento un país democrático, un país en donde además la política exterior se ha democratizado y tiene ustedes
tienen un papel constitucional que hacer en ella, y nosotros tenemos la obligación de trabajar con ustedes, y así por supuesto lo voy a hacer. Pero además la participación o la labor de diplomacia parlamentaria en cualquier frontera en la que estemos representando a nuestro país es una muy eficaz, es una que hace mucho sentido, senadora, es una que incide, es una que contribuye a los intereses de México de una manera muy, muy real, muy, muy palpable. Así que nuevamente, por supuesto que contarán con todo el apoyo de la Embajada de México en Bélgica para seguir contribuyendo en la labor del Senado. En materia de turismo, senador, simplemente no solamente coincido plenamente con usted en la relevancia de la promoción del turismo, sino que cuenta conmigo para trabajar igualmente que en las otras áreas, promoviendo a México como un gran destino como es. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Pues por ahora es todo, ya le estaremos avisando. Y ¿damos receso? Y bueno, pues le pedimos aquí al equipo de la comisión que acompañe al embajador, por favor. Muchas gracias.